Buenas noches. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Estaremos trabajando el capítulo 14 de los versículos 1 al 14. El pensamiento de los discípulos era, como afirmarían más adelante dos de ellos en el camino a Emaús, nosotros esperábamos que Él fuera el que habría de redimir a Israel. Hacemos esta anotación porque la expectativa de sus discípulos en este momento 11, porque como mencionamos en el capítulo 13, Judas se retira para concretizar la traición que iba a hacer hacia el Señor Jesús. Así que esos discípulos creían que Jesús era el Mesías, pero tenían la mentalidad que era el libertador de Israel, que les iba a quitar el yugo romano y que iba a restaurar el reino de Israel. Sin embargo, Jesús les empieza a anunciar que, que iba a morir, y además en el versículo 13, 33, Jesús le dice a sus discípulos que se va a ausentar, y en el versículo 36 del mismo capítulo, a Pedro le dice lo mismo. Entonces, ellos empiezan a estar inquietos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el Mesías va a morir? Dice que se va a ausentar por un tiempo y que donde Él está, nosotros no podemos ir. Así que, agregado a eso, ellos habían dejado todos sus trabajos, lo que hacían por seguir a Jesús durante 3 años, y ahora están en un ambiente que se caracteriza por el sentimiento de incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer? Nuestro líder, nuestro guía dice que va a morir, que se va a ausentar, y ¿qué hacemos nosotros? Agreguemos que uno de ellos lo traicionaría, que lo anunció en el capítulo anterior, y habló de Pedro, que lo iba a negar. Entonces, en medio de esta situación, llegamos al capítulo 14, versículo 1, y Jesús les dice: no se turbe el corazón de ustedes, creen en Dios, crean también en mí. Que su corazón no esté aturdido, confundido, preocupado. Así como creen en Dios, crean en mí. Ese será su sostén en los próximos días oscuros que vendrán. En los versículos 2 y 3 les va a dar más información para tranquilizar sus mentes y corazones. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Por qué no deben preocuparse? Bueno, porque Él va a la casa de su Padre. ¿Y dónde queda ese lugar? En el cielo. ¿Y a qué va? A prepararle el lugar. La palabra que aparece aquí como morada da la idea de un lugar permanente y personal para habitar. Ese es el lugar que Él iba a preparar a sus discípulos y a todos aquellos sus seguidores que han creído con Él a través de los tiempos. La imaginería que se utiliza aquí de esta morada, cuando hablamos imaginería, es la imagen mental cuando un autor está enseñando respecto a un tema. Así que Jesús, al hablar de que va a preparar moradas, lo que está diciendo es respecto a la imagen que había en Oriente de una casa en la que los hijos e hijas tienen apartamentos bajo el mismo techo que sus padres. Ese era lo que surgía ahí en la imaginación de los discípulos, porque estaban acostumbrados a ese tipo de costumbres. Jesús dice: y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también están. En pocas palabras, no más incertidumbre, ustedes van a estar conmigo, tranquilos. Y nosotros podemos preguntarnos: ¿estoy incluido en esa promesa? La respuesta es sí. Todos aquellos que han creído en Cristo tienen reservada una morada en el cielo con el Señor. ¿Cuándo va a venir el Señor? Bueno, en este asunto, pues hay varias posturas de interpretación.
Algunos dicen que este pasaje, cuando él dice que viene y nos tomará con él, se refiere al rapto. Así que cuando sea el momento aquel que está descrito allá en Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 4, que Jesús se acerca a la tierra, resucita a los que han creído en él a través de toda la historia y luego se lleva a los que estén vivos en ese momento. Algunos dicen que este es el momento en que él nos lleva para llevarnos a esas moradas celestiales. Hay algunas otras interpretaciones. Otra es que sencillamente, ¿cuándo sucede esto? Bueno, cuando el cristiano muere, entonces va a la presencia del Señor y ahí es donde va a esta morada que él ha preparado. ¿Es esto que Jesús ofrece aquí una promesa nueva? Sí. Parece ser que en el Antiguo Testamento no había mención alguna de esto y es hasta acá que Jesús está ofreciendo esta promesa de que sus seguidores estarán con él en estas moradas celestiales. Versículos 4 y 5. Les dice Jesús, y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo entonces podemos saber el camino? Miren, después de todo lo que les había enseñado, cosas como yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí tiene vida eterna. Aún así, al parecer los discípulos todavía no tenían claro en su mente cuál iba a ser su futuro. Entonces, viene un pasaje que es muy conocido por todos, muy utilizado para compartir el evangelio, que es el versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Más controversiales que podríamos decir en la historia de la iglesia cristiana, porque es un versículo tajante. Jesús afirma, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aunque hay una declaración tripartita, habla de el camino, la verdad y la vida, el énfasis recae en el tema del camino. Jesús no es un camino entre varios para llegar a Dios. Jesús, y lo coloco aquí en mayúsculas, Él es el camino, es exclusivo. La definición de exclusivo quiere decir único, solo, excluyendo a cualquier otro. Esto quiere decir entonces que no hay otro camino hacia Dios, sino a través de la fe en Jesucristo. O sea, vuelvo a repetir, solo hay uno. Ustedes han oído que muchas personas dicen, bueno, en realidad hay muchos caminos para llegar a Dios y eso se ve bonito, así que no nos peleemos, somos todos hermanos, tenemos distintas maneras de llegar al mismo fin que es Dios. Pero Jesucristo aquí no está dando esa alternativa, Él está diciendo que Él es el camino, el único camino. Alguien nos podría decir cuando afirmamos esto, como coloco acá entre paréntesis, mira, me suena que sos bastante dogmático, ¿verdad? Y cuando vemos qué quiere decir dogmático o dogmatismo, la definición de diccionario dice presunción de quienes quieren que su doctrina o sus aseveraciones sean tenidas por verdades inconcusas. ¿Qué quiere decir inconcusa? Quiere decir firme, sin duda ni contradicción. Así que cuando nosotros decimos o repetimos el pasaje, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nos dicen que parecemos muy dogmáticos porque decimos que esa es la única verdad, no hay otra. Pues sí, así es. Por ejemplo, en esta diapositiva yo les pongo esto. Denme alternativas. 2 más 2. ¿Habrá alguna otra alternativa que no sea el resultado que está ahí anotado? Pues podríamos decir, eso es ser dogmático, porque usted va a decir, no hay 2 más 2 es 4 y siempre será 4. No puede ser
5, no puede ser 3, no puede ser 4.1, ni 4.01, nada. 2 más 2 son 4. Esta es una verdad concluyente. De la misma manera, en cuanto a llegar a Dios, todos podemos preguntar, ¿quién establece la norma? Porque cuando hablamos con las personas de este pasaje, les molesta, ¿verdad? Porque es un pasaje exclusivo. Y entonces, ¿quién establece la norma para llegar a Dios? ¿Dios o el hombre? Para nosotros la respuesta es clara. El que establece la norma es Dios. ¿Y cuál es la norma de Dios? Que solo hay un camino para llegar a Él, y ese camino es a través de la fe en Jesucristo. Punto. No hay otra alternativa. Agregamos que Cristo es la verdad. Fuera de Él, no hay otra verdad. Cristo es la vida. Nadie más puede dar vida eterna, sino solamente Él. Así que redondeamos. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Es el único camino. Ahí no hay duda. Y si a alguien no le gusta, pues no tenemos que pelearnos con ellos. Solo los podemos llevar al pasaje y que ellos se confronten con la verdad que dijo Jesucristo. Así que, si alguno les da el pensamiento de que todas las religiones, de que hay distintos caminos para llegar a Dios, en Juan 14:6 tenemos la respuesta. No, no hay distintos caminos, no hay varias opciones, solo hay una. Ese camino, esa opción es Cristo. Avancemos al versículo 7. Si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. La Nueva Biblia de las Américas lo dice de la siguiente manera: si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿Qué está diciendo aquí Jesucristo? Está expresando una vez más su igualdad con el Padre. Así que conocerlo a Él, conocer a Jesucristo, equivale a conocer al Padre, porque más de alguna ocasión Jesucristo lo ha estado repitiendo y es lo que le ha molestado a todas aquellas personas que no creían en Él, que Jesús es Dios. En el versículo 8, ahora otro de sus discípulos aparece y le dijo a Felipe, bueno, Señor, muéstranos al Padre y ya nos basta, ya, mira, ya con eso, o sea, muéstranos al Padre. Pese a dicha aseveración, Felipe y los demás discípulos, porque Felipe dice muéstranos en plural, ¿verdad? Aún no comprenden a cabalidad, y aunque Jesús les va a seguir explicando, no será hasta después de su resurrección, cuando haya venido el Espíritu Santo en ellos, que entenderían. O sea, 3 años de estar con él y todavía estos detalles no lo lograban comprender. Recordemos cuando Moisés le dijo a Dios en Éxodo 33:18, Moisés dijo, muéstrame por favor tu gloria. Quería ver a Dios, ¿verdad? Y la respuesta de Dios fue, no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y quedará vivo. Y ustedes se recuerdan, en ese relato Dios pone a Moisés como en una hendidura, y entonces únicamente dice ahí la escritura que pudo ver su parte ya que había pasado. Porque obviamente ver a Dios directamente, como dice aquí, no puede haber un hombre que lo vea y que quede vivo. Así que no es esto lo que Felipe estaba pidiendo, porque querer ver a Dios de manera directa se corría la vida, pero quizás querían tener algún tipo más de manifestación que Jesús les enseñara al Padre, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo a Felipe y a los demás, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y cuando dice ustedes, pues se refiere también a los demás discípulos, y no me has conocido. Agrega otra vez, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, en pocas palabras está diciendo, ¿por qué me estás pidiendo esto si he estado con ustedes? Me han visto, me han conocido, entonces conocen al Padre. Una vez más, Jesús reitera, el que ha visto o conocido a Jesús equivale a haber visto o conocido al Padre.
Así que la solicitud de muéstranos al Padre que le hace Felipe está de más. En el versículo 10, perdón, le sigue diciendo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. En pocas palabras, lo que le dice es, las palabras que hablo son las palabras del Padre. Por lo tanto, agrega en el versículo 11, créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, agrega, crean por las mismas obras. Voy a traer aquí una cita de Juan capítulo 5, donde Jesucristo hace referencia a las obras como medio de creer. Juan 5, 36, 37 dice, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Pero noten lo que dice aquí Jesús, pero nunca han oído su voz ni han visto su apariencia. Ya Jesús les había dicho que no iban a poder oír ni la voz de Dios directamente, ni ver su apariencia. Pero ¿cómo podían conocer que Él procedía del Padre? Y en este caso, que conocerlo, verlo a Él era conocer y ver al Padre, dice, las mismas obras que hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Así que otro elemento, además de las palabras de Jesús, son sus obras. Estas evidencian también su naturaleza divina. Como todo en la vida cristiana, la clave es la fe. Por eso, en este caso, para ellos y nosotros, hay que creer lo que Jesús dice. Es por fe el acercamiento. ¿Cómo podían ellos saber que Jesús era Dios? Por fe, creyendo la palabra de Jesús. En el versículo 12, y aquí vamos a prepararnos para descender, Jesús viene y recuérdense que cuando dice de cierto, hemos dicho que en el griego dice amén, amén. Y es que va a ser una declaración muy solemne. De cierto les digo, que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Este versículo pues es interesante porque nos lleva a la mente a pensar, bueno, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuáles son esas obras? Dice que si uno cree en Jesucristo, también hará las obras que Jesucristo hace. Y agrega, y mayores dice que estas obras hará porque Jesús va al Padre. Bueno, veamos cuál es el significado. Pregunta, Jesús está diciendo que los que hemos creído en Él haremos milagros como los que Él hizo y aún mayores que los que Él hizo. Bueno, veamos. Efectivamente, en la era apostólica, ¿y cuál es la era apostólica? Es el periodo de tiempo en donde hicieron su ministerio sus apóstoles, ¿verdad? Este grupo íntimo con el que él estaba platicando acá. Bueno, vamos a ver ahí en los hechos que sí hubo milagros, ¿verdad? Pero esos milagros, por supuesto, no superaron a los que hizo Jesús. Y los milagros, o esta época en que hubo milagros, desapareció a la medida que fueron muriendo los apóstoles. Entonces, la primera respuesta que podríamos decir es, entonces pareciera ser que cuando Jesús dijo que haremos obras como las que él hizo y mayores, no necesariamente se está refiriendo al tema de los milagros. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere? Lo que coinciden los estudiosos es que cuando Jesús dice que los que creen en él harán obras como las que él hizo y aún mayores, se refiere al alcance del evangelismo, a lo que se llama el milagro de la regeneración que se multiplicó después de que Jesús ascendió al cielo y envió al Espíritu Santo. En pocas palabras, los que creen en Cristo harán obras como las que él hizo y aún mayores. Se refiere al hecho
de compartir el evangelio y de la gente que es confrontada con el evangelio y que cree en Cristo. El ministerio del Señor Jesús se circunscribió al territorio de Palestina. Le habló primordialmente a judíos y a algunos que otros que no eran judíos, gentiles, ¿verdad? También a los samaritanos. Pero si vemos la cantidad de gente que llegó a creer, pues no fue una gran cantidad de gente. Y cuando vemos entonces ya en Hechos, allá en Hechos 2, solo con la primera predicación de Pedro se convierten 3,000 personas. Y luego más adelante va Dios añadiendo a aquellos que iban a creer. Entonces, la interpretación de este pasaje apunta a que cuando Jesús dice que haremos obras como las que él hizo y mayores, se refieren a compartir y extender el mensaje del evangelio. Como dice aquí, sus discípulos han llevado el evangelio hasta lo último de la tierra. Y entonces llegamos a los dos últimos versículos, que también son interesantes. Dice, agrega Jesús en estas palabras de consuelo a sus discípulos y dice, y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Y aquí pues se nos pueden abrir los ojos, ¿verdad? Todo lo que pidan en mi nombre, eso haré. A eso como que sí nos gusta. Pero nos vamos a hacer una pregunta. Lea lo que dice. Todo lo que pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cuál es el fin último para que Jesús conceda lo que le pedimos? Bueno, el fin último es que el Padre sea glorificado. O sea, pidan lo que ustedes quieran, pero el objetivo es que el Padre sea glorificado. Ok, entonces ya nos enmarcó sobre qué es lo que podemos pedir. Ahora, otra pregunta que podemos hacer. Dice que lo pidamos en su nombre. Ahora, podríamos decir, ok, entonces, todo lo que yo pida en el nombre de Jesús, el que lo pida en el nombre de Jesús, garantiza que Dios conceda lo pedido. No, no necesariamente, me explico. Lo que queremos aclarar aquí es que no porque yo diga en el nombre de Jesús, como que fuera una fórmula mágica, automáticamente hace que entonces Dios me dé lo que pida, ¿verdad? Recordemos, el objetivo es que el Padre sea glorificado. Entonces nos podríamos preguntar, bueno, voy a regresar solo aquí. Todo lo que pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado. Y agrega, si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Pero entonces usted diría, bueno, pero si se lo estoy pidiendo en su nombre, él dice que lo hará, entonces me lo tiene que dar. Y la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo puedo saber cómo orar? Si me voy a acercar al Señor y le voy a pedir algo, ¿cómo sé qué es lo que le puedo pedir? Número uno, para que el resultado final sea que el Padre sea glorificado, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar con un pasaje que está en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, ponga atención, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, ¿a la voluntad de quién? A la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Ah, ok. ¿Cómo puedo saber que el Señor va a escuchar mi petición? Bueno, aquí dice, es que si lo pedimos conforme a su voluntad. Si lo que pedimos es conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si nos oye, entonces quiere decir que nos va a responder respecto a lo que le hemos pedido. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé qué es lo que es conforme a su voluntad? ¿Cómo sé que lo que pido es conforme a su voluntad? Bueno, si lo que pido está de acuerdo a lo que la Biblia enseña y mi actitud es de sujeción a la voluntad de Dios, puedo acercarme con confianza y pedir al Padre en el nombre de Jesús con la intercesión del Espíritu Santo. En pocas palabras, en la oración está involucrada la Trinidad. Le pido a Dios en el nombre de Jesucristo
sabiendo que el Espíritu Santo intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles, dice allá Romanos. Así que, terminando esta sección, Jesús les da consuelo, les dice a los discípulos, miren, me voy a ausentar, pero voy a irles a preparar lugar, un lugar al que luego ustedes van a poder tener acceso, esas moradas en el cielo, un lugar permanente donde ellos van a poder estar en un futuro. Por otro lado, vuelve a afirmarles, el haberme conocido, el haber estado conmigo, ustedes entonces han conocido al Padre. Y para terminar les dice, y no los dejo solos, todo aquello que ustedes necesiten, yo se los voy a proveer. Y por supuesto, estamos diciendo al final, ¿qué es lo que vamos a pedir? Todo aquello que esté conforme a su voluntad. ¿Y dónde conozco la voluntad del Señor? En la Biblia. Así que para saber cómo orar, es necesario que yo lea la Biblia para que mis oraciones vayan conforme a la voluntad del Señor. Así que por hoy vamos a llegar hasta acá. Terminamos esta sección llegando hasta el versículo 14.